vamos a abordar básicamente tres cuestiones. La primera es algo que yo llamé la Constitución de los vivos y la Constitución de los muertos, que es una frase bastante poética que yo se la volé a Roberto Lara Chagoyán. Algunos de ustedes lo conocen, no saben quién es, fue secretario de Estudio y Cuenta del ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, y que además tiene buena pluma y escribe cosas muy interesantes y sabe mucho de argumentación jurídica. Y tiene él un articulillo por ahí que se lo recomiendo después de esta clase, pero que además, por otro lado, no es que también él haya inventado el hilo negro. El hilo negro viene en la lectura que en inglés les mandé, y es el gran debate de la Corte Suprema de los Estados Unidos en torno a el originalismo, ¿sí?, y los activistas judiciales en la Corte Suprema. El segundo punto que veremos entre hoy y mañana es qué pasa alrededor de esta, entre comillas, yo me atrevería a señalar, y ello adelanta un poco mi posición en torno al tema, de qué diablos es eso del neoconstitucionalismo. ¿Realmente constituye una nueva teoría del derecho o es una impresión, no diría que falaz, ¿no? Algunos, yo diría que una impresión entusiasta de algunos que estiman que sí existe como teoría del derecho, como corriente doctrinal dentro del derecho público, que es una combinación entre argumentación jurídica y constitucional, que es esta cosa del neoconstitucionalismo. Y, por último, un debate, ¿no?, de la supremacía constitucional versus el principio pro persona a partir de la reforma constitucional de derechos humanos, yo llamaría derechos fundamentales, que tuvimos por ahí entre el 2010 y 2011, y particularmente el artículo primero constitucional. Eso nos conllevaría a analizar entre hoy y mañana estos tres temas. Para la siguiente sesión, ahí sí les pedí, pues digo, no sé cómo ustedes quieran, no estoy haciéndole promoción al libro de Fioravanti, pero sería muy útil que adquirieran el libro de la Constitución de los antiguos a los modernos, y son los 3 capítulos matriz del libro que habría que leer para las siguientes 2 sesiones. Evidentemente, Fioravanti no nos va a descubrir el hilo negro en una cuestión que es historia del constitucionalismo. La historia del constitucionalismo ya está escrita, ya está hecha. Nada más es cómo la explico, cómo la expreso y cómo se la cuento a quien desea escuchar esa historia sin caer en los parámetros ya establecidos de la historia del constitucionalismo que ya traemos, porque él lo hace Fioravanti de una manera muy entretenida y lo distingue en 3 grandes periodos: los antiguos, la época medieval y los modernos. Hay mucho dato histórico, muchos datos de autores clásicos que ustedes ya han estudiado. Entonces, básicamente, me quiero ahorita a referir a estas próximas 4 sesiones que vamos a tener. Ya conforme el transcurso de las subsecuentes sesiones que tendremos, pues yo les pediré que les iré hablando, mejor dicho, de los temas que conforman nuestra materia. ¿Ok? Y como ustedes saben que yo dejo tarea, les encomendé la lectura tanto de la de los originalistas y activistas, esa lectura en inglés, que sin duda para muchos es un buen dolor de cabeza, pero ni modo, así es parte del doctorado y ya llevan sus clasesotas de inglés, así que pues no hay pierde, ¿no? Y el artículo de Susana Pozzolo, que es muy chiquitín, es muy, y me parece que muy objetivo porque cuenta el origen de cómo surgió esto del neoconstitucionalismo. Y el último tema yo lo abordaré al respecto. Entonces, antes de que yo empiece a echarles mi rollo, pues me gustaría mucho saber quiénes lograron darle lectura a esta, es artículo bien interesante de los originalistas y los activistas. El texto, si no mal recuerdo, es Towards a Common Law Originalism, ¿no? Entonces, pues no sé si alguien de ustedes quisiera arrancar de su ronco pecho qué ideas son las relevantes en esta lectura. O voy señalándolos con dedo flamígero. Martín que había interrumpido en un inicio cuando yo llegué y fue el primero en que nos saludamos. A ver, Martín, ¿qué me puedes decir de la lectura?
Esa lectura no tuve la oportunidad de leerla, pero sí la de Susana Pozzolo. Ok, pero agradezco el tono sincero de tu intervención, Martín, pero en este caso vamos por orden y la lectura importante es la lectura en inglés. En el fondo, de lo que yo les encargué era la lectura más importante. ¿Alguien más? ¿Adrián? Ah, ya te salvó la campana. Jorge. Jorge, qué gusto verte. Por favor, Jorge. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, de lo que alcancé a revisar en el texto, me llamó mucho la atención sobre todo la discusión que se da precisamente en torno a que a partir de la Constitución de Estados Unidos, si van a considerar, digo, primero es toda esta discusión de cómo va a funcionar precisamente el sistema norteamericano ya independiente, si van a seguir con la línea del common law, pero se me hizo muy interesante la discusión sobre todo de si los antecedentes que había del caso de Inglaterra iban a ser considerados también en el nuevo sistema estadounidense. Si van a seguir con esa línea, cómo van a seguir los beneficios y los contras que tiene establecer un sistema como estos, en donde el juez tiene un peso considerable, y es esa discusión, pero a mí me llamó mucho sobre todo esa parte en donde dicen, bueno, de aquí para adelante, es decir, todos los anteriores criterios pues están a discusión o a consideración, que si bien hay, sobre todo creo, según yo es Jefferson el que establece ese punto, dice, hay cosas buenas anteriores, pero en virtud de que hay mucha controversia y cosas negativas, mejor empezar prácticamente de cero. Aunque después, bueno, vienen las consideraciones donde sí hay que estar, sin duda, estableciendo criterios ya anteriores a este sistema. Y pues esa parte de los beneficios y de establecer o de considerar la Constitución, cómo se va interpretando a través del tiempo, precisamente a través de este sistema, cómo va cambiando, si es conveniente que vaya cambiando o que sea la legislación la que se vaya modificando, y esa discusión precisamente por establecer ese nuevo sistema, sobre todo en el momento que se hizo de Estados Unidos independiente. Muy bien, Jorge. Tomaste la idea central y aunque ahondaré más al respecto, el gran punto de Jefferson, que es uno de los padres fundadores de los Estados Unidos y del sistema constitucional norteamericano, sí tiene una intervención, aunque nunca fue muy fan de los jueces, de los justices, particularmente por esa controversia que veremos precisamente del caso Marbury versus Madison versus Marbury de 1803, que lo confronta con el Chief Justice de la Corte Suprema, que es John Marshall, ¿no? Pero tal vez uno de los personajes más relevantes en esta tesis, porque son dos tesis en el fondo, una de ellas es el originalismo y la otra es el activismo. De la primera es un clásico del common law norteamericano, que es William Blackstone, con sus comentarios a la Constitución, ¿sí? Con sus comentarios al common law, ¿ok? Antes de que participara Jorge, había señalado a Adrián, no sé si quisieras tú comentar algo, Adrián. Algo diferente a lo que ya dijo Jorge, por supuesto, también para ahorrar tiempos en las eras digitales, man. Sí, gracias. Bueno, pues en efecto hay una discusión sobre cómo crear este nuevo sistema y se centra básicamente en decir, bueno, continuamos con el derecho constitucionario o el derecho común, el basado en los usos y las costumbres que ya traían las colonias inglesas, que por ahí había una crítica, sobre todo porque decían que incluso este common law ni siquiera era uniforme en las demás colonias, que incluso tenía diversas interpretaciones. Y entonces, bueno, sí hay una discusión en torno a si aplican ese derecho, ese common law, o si bien crean uno nuevo, porque al final decían, tenemos que crear el propio, como de dar su propia identidad, incluso como nación, ¿no? Y la característica más específica era que el derecho constitucionario, pues la interpretación era estática y era inflexible. Y entonces por ahí hay ello una responde a un axioma jurídico del common law, que es una doctrina jurídica basada en un aforismo latino, que es stare decisis, que creo
si no mal recuerdo, lo vimos en el propedéutico. Stare decisis et non movere. Pero ahorita ahondaré en ello si alguien no lo recuerda. ¿Qué más, Adrián? Y bueno, pues a través de diversas ejemplificaciones de algunos casos donde fueron discutidos por Madison, por Jefferson, pues ellos establecían las posturas del pro y el contra. Recuerdo mucho, bueno, leí el caso aquí que cita de Madison del tema de los grilletes de las personas que eran detenidas, y que decía que, bueno, conforme al common law, pues era como una obligación, era una regla, era una norma ya establecida. Sin embargo, él decide que, bueno, esta situación del grillete atenta un poco o mucho sobre el tema de la persona en sí, y es cuando decide desprenderse precisamente de este derecho común o derecho, o de esta norma establecida, de esta costumbre, y decide adoptar otra decisión que, pues, desde luego va más hacia la teoría justiciable, en donde dice que, bueno, a pesar de que hay una crítica sobre que los juzgadores no deberían de crear leyes, sino simplemente interpretar la literalidad, tal como decía, pues bueno, adoptaban otros nuevos modelos. Muy bien. ¿Alguien más? Me quedo con estas dos participaciones. Claudia, Ara, qué gusto verte. Sí, maestro, gracias. Buenas tardes, igualmente, qué gusto verlo. Igual. Mi intervención nada más es para comentarle que estudié un poquito, más bien investigué un poquito quién era Bernard Mailer, que fue la que escribió el artículo. Entonces es una maestra en Stanford y enseña desde el 2013, y su beca central fue en el derecho constitucional británico y estadounidense, la historia del derecho constitucionario y la intersección del derecho y las humanidades. Esta publicación forma parte de su beca, de su tesis. Después, William Blackstone, que es a partir de donde inicia este artículo, él vivió de 1723 a 1780 y era un jurista británico, abogado, maestro. Es el papá de los abogados del common law, del siglo XVIII hasta inicios del siglo XX. Ya es obsoleto, pero un buen abogado americano, británico, se aprecia a tener los comentarios al common law de William Blackstone. Sí, porque yo empecé a leer el artículo y no sabía de qué tan trascendente era la aportación de del maestro William, y hasta que lo analicé. Publicó comentarios sobre las leyes de Inglaterra y son nada más 4 volúmenes, que prácticamente es la síntesis de sus clases en Oxford. De hecho, para curiosidad, que veo que aquí la única curiosa fue Ara, pero para los demás, si les empieza a picar el gusanillo de la curiosidad, la obra de Blackstone viene en PDF en la página de la Corte Suprema del Reino Unido. Y viene la edición facsimilar, nada más que es una monserga bajar archivo de PDF por capitulillo. Y imagínense que son 4 tomos. Entonces, tienen que dedicarle un fin de semana para bajar la obra de Blackstone, por si les interesa. Muy bien, Ara. Dicho lo cual, si me permiten, viene fuera de las preguntas sobre la lectura, que me da gusto a quienes yo he escuchado que la leyeron, es, en el fondo, ¿tienen idea de qué diablos es el common law? Porque si partimos mal de esa base, no sirve de mucho la magnífica lectura de la doctora Bernadette Mailer. Entonces, para mí es importante tener esa idea que permite el debate en los Estados Unidos, y el debate es actual, a pesar de que se cita a Blackstone y a los padres fundadores. El debate, recuerden, por ejemplo, que cita mucho al Justice Alito Scalia, que es uno de los defensores del activismo judicial, ¿no? Y el debate es actual, y ese debate se ha trasladado a las Cortes Supremas o tribunales constitucionales que existen al día de hoy. Pero si no entendemos qué es el common law, pues puede que nos vamos a perder un poquito. Hay que considerar que en la lectura la discusión se da en el seno de la Corte Suprema de Estados Unidos.
pero el common law del cual se está refiriendo es el common law de los británicos, que era, entre comillas, aplicable a las entonces colonias americanas de los británicos aquí en lo que ahora conformaría el inicio territorial de los Estados Unidos antes de su guerra de independencia, y que los propios Estados Unidos conformarán un common law norteamericano. Pero dicho lo cual, mi pregunta es, ¿sí tienen idea de cómo se conformó el common law? No sé, por otro lado, si, digo, a veces son como déjà vus, pero me da la impresión que sí, yo se los expliqué en el propedéutico, ¿sí o no? Sí, maestro, sí recuerdo haber escuchado el tema con usted. Y bueno, pues el common law son todos los usos y las costumbres que son adoptadas como ley por ellos. Incluso recordemos que pues, no hay una constitución británica, ¿no? Que incluso no la tienen. Entonces... No la tienen escrita, sí tienen constitución. De acuerdo a Smith, que vimos en el propedéutico, hay una constitución material, y los británicos tienen una constitución en un sentido material, pero no una constitución escrita, ¿ok? Les voy a dar como una repasada ante la omisión de sus respuestas si traen el common law. Pero además, ello me ayudaría a precisar el concepto que nos aporta Adrián. Sí hay un tema de que el common law es consuetudinario, y para los civilistas lo consuetudinario pues se basa en el latinajo consuetudo, es costumbre. Pero más que usos y costumbres, como prácticas que tuvieran, digamos, las poblaciones inglesas originalmente, realmente lo consuetudinario radica en la reiteración de criterios por parte de los jueces. Lo consuetudinario no es tanto en el uso y costumbres como si fuese un fenómeno social, sino la costumbre o lo consuetudinario, la costumbre jurídica, radica en la reiteración cotidiana, insistente e incesante de los criterios mediante los cuales los jueces han resuelto los casos concretos, los casos litigiosos que se han desahogado ante la autoridad de esos jueces. Por eso es que es consuetudinario, ¿sí? Quiero señalar claramente que no es la costumbre, por ejemplo, de un pueblo anglosajón de el que le roba la vaca a una viuda, y esto que estoy diciendo no es un ejemplo tonto de mi parte, viene en la Carta Magna de 1215 de Juan Sin Tierra, que es el documento básico del constitucionalismo inglés. Dice, si a una viuda le roba una vaca, ¿no? Porque la pobre mujer, perdónenme el ejemplo, es de contexto histórico, le matan o se le roban a la vaca, el responsable tiene que pagarle el equivalente a tantos cantidad de dinero, ¿no? Esa es una costumbre, pero esa no es la costumbre a la que se refiere el common law, sino es la viuda que pierde la vaca, que demanda o exige justicia al cuatrero que le roba la vaca o se la mata, y lo lleva el asunto ante un justice, ante un justicia. Aquí la justicia como sustantivo se personifica, se personaliza. Hay un fulano a nombre del rey de Inglaterra que es un justicia, ¿no? Un señor justicia. Y entonces, el criterio con el que resuelve ese caso es con el que va a ir resolviendo casos futuros. Esa es la razón o la naturaleza consuetudinaria del common law. El common law es, como en su traducción prácticamente literal, un derecho común. Se los explicaba que cuando los normandos, es decir, una región del norte de Francia, que es la que linda al Canal de la Mancha, en la que llegan en barquito a la isla británica, logran invadir en 1066 a Inglaterra y logran hacerse de la corona Guillermo el Conquistador, William the Conqueror, y es coronado Guillermo I de Inglaterra, y que inicia la larga dinastía normanda en Inglaterra y hacen un lado a los anglosajones. Guillermo I de Inglaterra, entre otras medidas, no puede tolerar, no por buena persona, era un pillastre, sino por habilidad política, que se dicte la mala justicia que se está dictando en las distintas regiones de lo que en esa época, en el siglo XI, era Inglaterra. Entonces dice, no,
porque sabemos que esas áreas que están bajo la tutela de un obispo, bajo la tutela de un rector de una universidad, bajo la tutela de un varón en este feudo Nottingham, etc., etc., justicia a favor de los poderosos. Entonces, pues el pueblo llano, el pueblo común, obviamente, pues a quien le echan no es al varón, al rector, a la abadesa, al obispo, sino Vamos a darle un minutito al maestro, me supongo que tuvo otra vez el tema técnico. una disculpa. ¿Sí me escuchan? Sí. Estos problemas Sí, de internet. Sí. Perdón, mil perdones. ¿En qué parte se quedaron? ¿En el cuerpo de Justice, del rey? En Guillermo el Conquistador. ¿Apenas hasta ahí? Sí. Bueno, caramba. Bueno, Guillermo el Conquistador logra hacerse en el 1066 de la corona de Inglaterra. Y para hacerse allegar de una adhesión popular, reconoce las deficiencias de la justicia que se impartía particularmente en las regiones o zonas en que estaba dividida esa antigua Inglaterra, y crea un cuerpo judicial, un cuerpo de justice, que van a impartir justicia a nombre del rey. Y, por lo tanto, van a corregir de paso las injusticias que se generan en esos distintos poblados, esta justicia itinerante. Por lo tanto, la justicia del rey, son los King's Justice, van a dictar y a crear un nuevo derecho, que no es el derecho del feudo de Nottingham, no es el derecho de los estudiantes de la Universidad de Oxford, no es el derecho de los hombres del norte, de las tierras altas, de los Highlanders, de los escoceses, no. Es una y la misma justicia, un derecho creado por lo que dicen los jueces. Ahí retomo lo que dijo Jorge Vera en su momento. El papel del juez en la construcción del derecho anglo-norteamericano es relevantísimo porque son creadores de derecho y lo crean a partir de casos particulares. Por lo tanto, la fuerza del precedente crea el axioma del stare decisis et non movere. Esto es, el estado de lo que se ha decidido se queda así y no se va a mover. Sin embargo, esa regla no es inconmovible, no es inamovible, no es pétrea. Sin embargo, tiene que generarse de tal manera otros criterios que permita, bajo la misma lógica del stare decisis, establecer un nuevo criterio que haga a un lado el precedente original. Ese es el common law. Es el derecho común porque es el derecho común que se crea con los tribunales, con los jueces del rey y que ya no es diferenciador a partir de los estatutos normativos, jurídicos, medievales, que cada región que Inglaterra tenía y que así sucedía en el resto de la Europa continental, se generaba el derecho. Ese es common law. Ahora bien, si yo me salto prácticamente 700 años a la época de las colonias norteamericanas, y lo vamos a ver en el libro de Fioravanti, hay un gran problema con los colonos británicos en América, en las nuevas tierras,
porque no los consideraban que era un nivel de categoría, diríamos, si fueran romanos, no eran como ciudadanos romanos, no eran civitas romanorum, que era la palabra Britishman. Esto es, había ciudadanos de segunda clase. El Britishman, pues era el insular, el inglés nacido y con su estancia en la isla. Pero aquel británico que se fue como colono a América y su descendencia, a pesar de pagar impuestos y a pesar de estar sometidos y ser súbditos de la corona inglesa, no son Britishmen. En el fondo no son ciudadanos británicos bajo dos consideraciones. No tienen representación en el Parlamento inglés y segundo, pagan impuestos diferenciados bajo la misma actividad tasada que la que pagaría un británico en la isla. Y precisamente eso lleva a poner en discusión que los tribunales en delegación británicos en las colonias, no todavía Estados Unidos, apliquen el common law británico. Cuando Estados Unidos se independiza, obviamente en la construcción de su constitución se crea un departamento judicial, la Judiciary Branch, la rama judicial, que no le dan tanta importancia como sucedió en casi todos los países de constitucionalismo occidental, porque se preocupan más por la rama ejecutiva y la rama legislativa, ¿no? Esa es la gran pelea. Y no hay tanto como abono si ustedes leen El Federalista de Hamilton, en la parte relativa a la rama judicial, pues en realidad tratan de retomar la estructura judicial, la estructura orgánica de cómo funcionan los tribunales ingleses, pero aplicados a esta nueva nación recientemente independizada que conformaría a los Estados Unidos de América. Sin embargo, cuando antes de que aparezca Marshall con el caso Marbury versus Madison, la Corte Suprema de los Estados Unidos no tiene gran importancia. Les dejaré una lectura hacia la tercera semana, nuevamente en inglés, que es el papel de Marshall en la construcción del derecho constitucional norteamericano. Y antes de Marshall, ser designado como justice de la Corte era como un puesto de medio pelo, ¿no? A quien les ofrecieron durante los dos primeros presidentes de los Estados Unidos el cargo de justice, llegaron a rechazar el nombramiento, llegaron a no presentarse a la toma de protesta. Algunos de estos primeros grandes ciudadanos republicanos norteamericanos preferían escoger un cargo diplomático de embajador en Europa que ser un pobre justice de la Corte, esto antes de la llegada de John Marshall como Chief Justice de la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿ok? Y es precisamente ese periodo de la independencia hasta antes de 1803 que los tribunales, por la fuerza de la costumbre, pero de la costumbre del precedente, es que siguen utilizando el common law británico. Pero a partir de la llegada de Marshall, viene el debate de tenemos que aplicar el common law británico, tenemos que seguir, nuestra guía tienen que seguir siendo los comentarios a las leyes inglesas de William Blackstone o tenemos que construir nuestro propio derecho común. No pierden la esencia los norteamericanos de su common law, de cómo debe construirse el common law. El juez crea derecho en los precedentes, con la ventaja de que esa creación jurídica pretoriana, ¿sí? Porque los jueces son como un pretor, diríamos, no invade el ámbito legislativo del Congreso de los Estados Unidos. Hasta ahí no hay problema de que el juez pueda crear derecho. Sin embargo, como ustedes también saben, los norteamericanos, como buenos discípulos de los ingleses, en términos políticos y económicos, adoptan las tesis liberales de la época, a Jeremy Bentham, a John Stuart Mill, a Adam Smith, entre otros, y
en la parte política consideran que el principio sacrosanto de la división del poder público establece en una interpretación bastante petrificada, bastante tajante, ¿sí? Impermeable, que los jueces no pueden crear derecho, pero no pueden crear derecho desde un punto de vista de normas jurídicas generales. Sí es permisible por toda la tradición del common law que lo crean a partir de sus casos concretos, de sus sentencias, pero basados en las leyes, aquí sí, en las normas generales que el poder respectivo, el legislativo, haya emitido. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí vamos claros? Y es por eso que ven como peligroso en una concepción liberal, porque un liberalista ve al Estado como un mal necesario y un juez no es más que un agente del Estado y por lo tanto un mal necesario, porque no podemos hacernos justicia por propia mano y tiene que existir un juez, un funcionario como ustedes, ¿sí? O una jueza que tiene que dirimir los conflictos entre los integrantes de esa sociedad. Pero precisamente por ser un agente del Estado e impedir que vulnere, que trascienda la esfera de libertad de esa sociedad, ¿sí? Es por eso que debe ser muy tajante el respeto a la división del poder y por eso no puede emitir normas generales. Ahí es cuando empieza el debate entre originalistas y activistas. No sé si en argumentación jurídica o hermenéutica vieron a Ronald Dworkin. Si no lo vieron, no pasa nada, cada quien mete a los autores en sus materias, pero bueno, Ronald Dworkin, estoy hablando del siglo XX, él es un liberalista concienzudo y estima que no puede haber jueces que crean derecho. El derecho está previsto en las normas generales, en las leyes. Por lo tanto, el juez siempre va a tener una respuesta, una solución a los conflictos que se le presenten para que lo resuelva en ese derecho legislado. ¿Ok? Esa es la concepción de un liberal. ¿Sí estamos? Bien. Ahora bien, sin embargo, a partir de la actual Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿sí? Se da un debate a partir de precedentes acontecidos en los años 70, como el Roe versus Wade, Lawrence versus Texas, entre otros, el Miranda versus Arizona, en donde hay un grupo de jueces conservadores que representan a los originalistas y un grupo de jueces liberales, no en el sentido que acabo de explicar, sino liberales en cuanto a la actividad jurisdiccional que van a conformar el bloque de los activistas, ¿sí? Que llegan a confrontar y a hacerse la siguiente pregunta. Tengo en el siglo XX, porque es la discusión en la que surge este debate de originalistas y activistas, que aplicar la Constitución según los padres fundadores o tengo que actualizar la Constitución en su aplicación judicial en los casos concretos. Ahí dejo un poco mi intervención y antes de entrar a dar respuesta a este debate, me gustaría escuchar, aquí no es un tema de haber leído o no la lectura, sino de criterio, quién puede opinar sobre la Constitución en términos de Lara Chagoyán. ¿Cuál es la Constitución que el juez tiene que aplicar? ¿La Constitución de los vivos o la Constitución de los muertos? ¿Quién levanta la mano? Mari Carmen, tú que eres juez, ¿qué opinas? No se oye, traes el micrófono apagado. La Constitución de los vivos equivale a los activistas, acorde a mi exposición de hace un momento. Y la Constitución de los muertos correspondería a los originalistas. Dicho en términos de lo que decía Jefferson.
aplica una constitución de los padres fundadores, siendo el mismo Jefferson padre fundador de los Estados Unidos, o en un caso como el Roe versus Wade que menciona la lectura, que es un caso de aborto, es que la constitución se tiene que interpretar en un contexto actual. ¿Y por qué menciona el Roe versus Wade? Pregunta, antes de que me contestes, Mari Carmen, y va para todos. ¿Han leído? Bueno, voy a dar por sentado. Si le han dado una revisada a la Constitución norteamericana, voy a dar esa presuposición en beneficio de la duda, si existe un derecho a la libre autodeterminación, o de manera más concreta en la Constitución norteamericana, existe el derecho fundamental en el Bill of Rights a favor de las mujeres para que decidan sobre su cuerpo. Es decir, ¿hay un derecho constitucional al aborto? Compañeras, compañeros. Bueno, les voy a contestar. No. Si ustedes repasan el Bill of Rights, cuyas últimas reformas fueron de los 80, si no mal recuerdo, y en el Bill of Rights fueron las primeras 10 enmiendas después de emitida la parte principal de la Constitución. No ha habido mayores enmiendas a la Constitución en materia de derechos fundamentales. Y es obvio que los padres fundadores como Jefferson, Franklin, Madison, entre otros, en la vida se hubieran imaginado a finales del siglo XVIII entronizar en la Constitución un derecho al aborto. Eso no existe. Pero se resolvió por la Corte en los 70, si no mal recuerdo, en el Roe versus Wade, que sí, que hay la posibilidad que las mujeres, bajo ciertas condiciones, pueden decidir sobre su propio cuerpo. Ahora bien, dicho esto, Mari Carmen, ¿qué piensas de los vivos? ¿Ok? ¿Por qué? Ok, lo que te voy a contestar no lo digo yo, sino uno de los clásicos del liberalismo anglosajón, que es Edmund Burke. Edmund Burke pensaba lo contrario a lo que tú acabas de decir, Mari Carmen. No quiere decir que estés mal, es parte de la trampa y del juego de la clase. Las tradiciones de la comunidad guardan mayor valor que las ambiciones de cualquier generación particular. Es decir, ¿no acaso el constitucionalismo entroniza en su texto una serie de valores que pretenden permanecer más o menos estables y es lo que le da identidad a un Estado? ¿Recuerdan en el propedéutico cuando hablamos de las decisiones políticas fundamentales de Carl Schmitt? Es aquella esencia de la Constitución de lo que hace ser y hacer a un Estado. Si yo soy un activista, me puedo sacar de la manga cuestiones que puedan atentar contra esos valores que el constitucionalismo ha generado. Y no solo estoy hablando de estos valores consuetudinarios muy característicos del common law. Vamos a pensar, por ejemplo, el principio de no reelección presidencial que generó, no la Revolución Mexicana, generó revoluciones intestinas a lo largo del siglo XIX por eternizarse en el poder. Tal vez el caso más elocuente de esto es la Revolución Mexicana. Surge en 1910 por la entronización de Díaz en la presidencia de la República. ¿No acaso un activista podría decir que esa regla ya no la podemos ver con los ojos de un Madero en su libro La reelección presidencial? Dejo eso, ya no, la pregunta es para ti. Además de Mari Carmen, que ha optado por el bando de los activistas, y que está bien, vamos a ver ahorita a qué conclusión vamos a llegar, ¿eh? Fuera del caso de ella y de quienes se estime activista, ¿hay alguien de ustedes que se incline por ser un originalista? Doctor, ¿me permite la intervención? Martín, claro, por favor, encantado. Bueno,
Yo creo que el derecho no es estático y si se crea, por ejemplo, la norma fundamental o la Constitución en determinado contexto histórico, bueno, yo creo que el sistema se crea y se recrea y van cambiando las cosas, van cambiando los conceptos. Entonces, cuando, por ejemplo, la Constitución mexicana que la estamos aplicando, que es la del 2017, que no tiene ya nada de original, le buscamos alguna interpretación, el contexto histórico, o la finalidad, o la teología de la norma, o la finalidad de la institución, y entonces vamos adecuando la Constitución al contexto actual. A veces hasta acudimos al argumento, al concepto de psicológico, qué fue lo que quiso decir el legislador en su momento. Un gran problema. Que ahora cambia en la actualidad, a lo mejor en el contexto de 1917 tuvo una finalidad y ahora tiene se da otra interpretación, pero eso me mete a mí al tema de los activistas. ¿Por qué? Bueno, porque hay que actualizar el concepto o adecuar la aplicación de la norma constitucional a la época contemporánea. Porque como buenos activistas que son Martín y Mari Carmen, alegar eso del espíritu del legislador es una de las barrabasadas más recurrentes que hay en el derecho mexicano. Y es que no se puede entender ese tema de lo que quiso decir el legislador. ¿Qué quiso decir el legislador? Lo único que quiso decir objetivamente está en la ley. No podemos pensar, porque es una de las críticas a los originalistas por parte de los activistas, que, ¿cuál espíritu del legislador? Esa es una visión subjetiva de las cosas, de las cuales yo estoy de acuerdo con esa crítica al originalismo, lo cual no me hace activista, ¿ok? Sí, pero no hay una cuestión llamada el espíritu legislador. ¿Qué quiso decir el legislador? Nada, lo que está escrito en la norma jurídica. Comparto tu apreciación, Martín. El derecho no es estático, el derecho siempre va a ser posterior a la realidad social a la cual tiene que irse actualizando el derecho. Sin embargo, ese papel de actualización del derecho pues, se lo podemos dejar, por ejemplo, a la legislación secundaria. Pero la Constitución se conforma como el pacto político de los valores importantes que conforman un Estado. Y si tú quieres, desde el punto de vista más práctico, la Constitución es el catálogo de reglas de cómo acceder y cómo ejercer el poder político en un Estado. ¿No acaso un originalista diría, oye, si queremos estabilidad en la forma de acceder al poder público y en la forma de ejercerlo, ¿no tenemos que respetar las reglas del juego que ya marca la Constitución? Entonces, reitero mi pregunta, fuera del caso de Martín y Mari Carmen que se han decantado por los activistas, ¿quién son respetuosos de los valores consagrados en un texto constitucional? Y así como le comenté a Mari Carmen que Edmund Burke, uno de los clásicos pensadores liberales angloamericanos, ¿sí? Dice, no, tenemos que respetar los valores de esta generación y no los caprichos de la generación presente. Alguien de los tamaños de Burke, que es Thomas Paine, otro clásico que también deberían de leer, él señalaba a favor de los activistas. El derecho de los vivos prevalece sobre la autoridad de los muertos. ¿Quién opta por el originalismo? ¿Todos son activistas? Híjole, qué liberales. Bueno, yo quiero ver un poquito más que decantarme por uno u otro. Creo que tiene sus beneficios una parte y tiene la otra también. Es decir, así es. Se corren dos riesgos y eso, parte de ello, precisamente la discusión que venía en la lectura es esa posibilidad que existe de dejar que la interpretación a través del derecho común de los jueces de estar modificando las intenciones reales que se tenía dentro de la Constitución. Pero bueno, en el caso de Estados Unidos estamos en extremos totalmente diferentes al de México. Allá definitivamente se fueron por el derecho de los vivos, dejando a la interpretación lo que la Constitución
quiere decir actualmente, y es lo que han hecho, dejando un texto casi intocado, constitucional, muy general, y que les permite interpretarla de una manera totalmente a lo mejor contraria a lo que en su momento fue la intención de los creadores originales de la misma. Y en México tenemos otra forma totalmente diferente donde la positivizamos, pero de una manera también extrema. Es decir, allá se corre el riesgo de cometer excesos por parte del juzgador al momento de interpretarla, pero acá, en el caso mexicano, corremos el riesgo de que el legislador, en el afán de querer trascender modificando la Constitución y ponerse una medalla en algunos casos, en otros cometiendo arbitrariedades extremas a los derechos, por ejemplo, de libertad, como es lo que estamos viendo ahorita de la ampliación del catálogo de prisión preventiva, incluso ya a nivel secundario, cuando la Constitución y los tratados internacionales lo prohíben, claramente una violación a estos tratados internacionales, pretendiendo modificar, en unos casos la Constitución, en otros casos cuando ya no se puede, incluso las leyes secundarias, violando la Constitución y los tratados internacionales. Es decir, yo más que decir esto es lo mejor, creo que sin duda el derecho va cambiando, se tiene que ir actualizando. En México hemos cometido un exceso de reglamentación por parte de la Constitución, que nos ha llevado a excesos ridículos por parte de legisladores, donde tenemos, ¿cómo evitamos la inconstitucionalidad de una norma? La agregamos a la Constitución, y entonces tenemos arbitrariedades como es la privación de bienes, de la libertad a través de la posibilidad de tener detenidas a personas sin tener ni siquiera un asunto, algún caso siquiera medianamente investigado, el caso de la prisión preventiva y la privación de la libertad sin siquiera tener elementos para ello, nada más por cuestiones generalizadas, contrario a tratados internacionales. Entonces, tienen los dos sus beneficios, la positivación que se pretende acá en México, claro, en esos extremos, y que luego la limitante también que la propia Suprema Corte de Justicia establece, en donde las restricciones constitucionales prevalecen por encima de los tratados internacionales, incluso lo que fomenta precisamente es arbitrariedades legislativas. Entonces, hay a grandes rasgos, nada más para no alargarme, es uno, corremos el riesgo por un lado, el cometer arbitrariedades por parte del legislador, cuando se pretende hacerlo en el caso mexicano, ir actualizando la Constitución a través de ese sistema, y por otro lado, arbitrariedades también se pueden cometer por los juzgadores al momento también de interpretarla, la Constitución a través del derecho común. Entonces, más que decir esto es lo mejor, creo que cada uno tiene sus riesgos al momento de... Muy bien, Jorge. Esa es la conclusión a la que llega Roberto Lara Chagoyán, con el cual comparto plenamente, en donde no se puede tomar bando, inclinación a favor estrictamente de los originalistas o estrictamente a favor de los activistas. ¿Por qué? Porque ambos representan valores. El originalismo representa una tesis decisionista, en donde tal vez la principal herramienta jurídica que tienen es la rigidez constitucional, ¿no? La Constitución se tiene que respetar en el sentido que es una norma suprema en relación con el resto del orden normativo, lo cual exige que para efectos de su reformabilidad, de su modificación, hay reglas que dificultan dicho proceso en comparación con el resto de la normatividad, particularmente las leyes secundarias. El valor jurídico de los originalistas es la rigidez constitucional y es a favor del constitucionalismo como una larga tradición de valores políticos y sociales plasmados, incluso económicos plasmados en la Constitución, que para efectos de Carl Schmitt llamará decisiones políticas fundamentales, ¿sí? Sin embargo, el exceso del originalismo nos llevaría a que la acción futura esté anclada en un pasado histórico que puede no tener expresión en un mundo contemporáneo, ¿ok? En cambio, el activismo, el valor jurídico que le representa es la flexibilidad bajo una idea de igualdad o democracia igualitaria, ¿sí? Si todos estamos de acuerdo en cambiar los valores de antaño,
Eso es democrático. Evidentemente ese es un valor. El Estado constitucional actual se basa ya en la idea de una democracia, en una democracia constitucional. Recordarán ustedes que antes se habla del Estado de Derecho. Ahora se habla del Estado democrático de derecho o el Estado democrático constitucional. Y el activista se sustenta más que por supuesto, no en la rigidez y no toma en consideración los valores del constitucionalismo como una larga serie de sucesos históricos que conforman los valores políticos, sociales y económicos de un Estado. Consideran que es democrático, ¿sí?, el que se actualice el marco constitucional. Sin embargo, al igual que el originalismo, el activismo judicial en exceso ofrece la siguiente crítica. Entonces, valores o principios básicamente para la esfera libertaria, como la seguridad jurídica y la existencia misma de los derechos fundamentales, quedan sujetos al vaivén de las decisiones mayoritarias. Y en tal sentido, tenemos que retomar un punto medio entre originalistas y activistas. Y ese punto medio exige un mínimo indispensable de rigidez constitucional, evidentemente muy al modelo norteamericano, de una constitución norteamericana de texto abierto, pero también entenderla, ya lo decía Martín, en un contexto contemporáneo. Yo sé que este punto medio racional es harto difícil de establecer y que la situación, porque hemos empezado a partir de una lectura que habla de Estados Unidos y no de la realidad mexicana, hace a veces muy difícil, harto difícil, trasladar esta idea en la realidad constitucional mexicana y, sin embargo, es un gran debate que existe en el seno de la propia Corte mexicana. En su momento recordarán el tema, por ejemplo, también del aborto en la Ciudad de México, todavía Distrito Federal, cuando se modifica la legislación penal del Distrito Federal en torno a, sí, ser en esta entidad federativa una ciudad permisiva bajo ciertas condiciones, sobre todo de temporalidad en la gestación, de permitir el aborto sin mayores exigencias, ¿no? Que, no, bueno, es que es un aborto, es un embarazo surgido a partir de una agresión sexual o es incestuoso, etcétera, etcétera, ¿no? Y no sé si ustedes recuerden el debate. ¿Recuerdan ustedes al ministro Aguirre Anguiano? Alguien lo recordará, notario de Jalisco. Su hijo fue compañero mío en la escuela, pero no por ello no puede dejar de decir que Aguirre Anguiano era un mocho ortodoxo terrible que trasladaba sus creencias al ejercicio de su función, de la más alta función jurisdiccional. Insisto, con mucho respeto a quienes mantengan esas creencias, incluyéndome. Pero la argumentación jurídica en la que él apostaba era que la Constitución mexicana no estableció nunca un derecho a la libre determinación a favor de las mujeres para que decidieran sobre su cuerpo, que es la misma discusión que tuvieron los justices de la Corte norteamericana en el Roe versus Wade. Otro caso importante en donde el bando de los activistas en Estados Unidos ha ido ganando mayores triunfos que los originalistas es el caso Lawrence versus Texas. ¿Alguien ha escuchado de ese caso? Bueno, imagínense que los torpes tejanos, todavía en los 80s, en los 90s, tenían una ley en donde la sodomía se tipificaba como delito y permitía a la autoridad policíaca, si tenía la sospecha, de entrar al domicilio particular sin orden judicial para ver si dos hombres o dos mujeres estaban practicando intimidad sexual, ¿no? Básicamente estaba más dirigido a relaciones homosexuales entre hombres por el tema de la sodomía. Y una pareja que así fue agredida en su domicilio, sacada desnuda de su casa por unos estúpidos policías tejanos, llevaron el caso a la corte y la corte determinó que la ley de sodomía tejana fuese declarada inconstitucional. La pregunta era,
cuando los padres fundadores, al construir la Constitución norteamericana, habían previsto este tipo de derecho fundamental. ¿Han escuchado el caso de Miranda versus Arizona? Ese sí deben de haberlo escuchado. Juan Pablo, por ahí no lo recuerdas por ahí, Juan Pablo. Gregorio, no me acuerdo bien, sí lo he escuchado, pero con tantito inicio, pero sí lo he escuchado. Si Juan Pablo y yo vamos a Estados Unidos y nos apaña el policía, lo primero que nos va a decir es: tienen derecho a guardar silencio, todo lo que digan será utilizado en su contra, si no pueden pagar un abogado, el Estado les patrocinará uno de oficio. Eso no existía, no existe en la Constitución, ni existe en la legislación penal de los estados de la Unión Americana. Y en un caso, el caso Miranda, un México-americano de Estados Unidos, que era un pillastre también, alegó que al ser capturado prácticamente infraganti en una cuestión ilícita, logró salir de la cárcel porque no le garantizaban derechos basados en la seguridad jurídica que la Constitución le otorgaba. Y la Corte de Estados Unidos le dio la razón a Miranda. Posteriormente, tengo entendido, fue atrapado con las manos en la masa y ya fue puesto en prisión. Pero en la causa que genera Miranda versus Arizona, se construye una práctica constitucional por activistas judiciales de leer antes los derechos a una persona detenida antes de ser procesada judicialmente en materia penal. ¿Ok? Los triunfos de los activistas se deben, sin duda, por buenos argumentos, pero también hay que reconocer, porque la Corte, hasta antes de Trump, la Corte americana, ha sido mayoritariamente conformada por justices, hombres y mujeres, activistas, y por una minoría de un viejo sector de originalistas. No tanto porque sea más factible el activismo que el originalismo. Aquí pues es un tema de votación. No sabremos cómo en la conformación ahora de la Corte Suprema de Estados Unidos, para ocupar el lugar de la Justice Ruth, ¿verdad? A quién ya los vayan a poner. Tal vez, creo que ya se mencionó, es una abogada, pero creo que podría conformar y elevar el bloque de los originalistas en la Corte norteamericana. Yo sé que a veces los tamaños de los justices de la Corte de Estados Unidos tal vez no sea el mismo que el de nuestros ministros de la Corte. No obstante, creo que sin duda hay, en términos generales, gente altamente valiosa. Pero, por ejemplo, me da la impresión que la conformación actual de la Corte es ligeramente mayoritaria en un sentido originalista que en un sentido activista. Ahora bien, otro aspecto bien importante para que ustedes puedan escoger el bando o como Jorge y yo busquemos un término medio, creo que si se es partidario del activismo judicial, se respete una regla básica aportada por Neil McCormick. ¿Vieron Neil McCormick en argumentación? ¿Sí o no? La respuesta es bien fácil, ¿sí o no? ¿No? Es que no los escucho. ¿No? Sí, lo vimos. Hay una en la tesis de McCormick de argumentación. Perdón, Gregorio. Sí, Juan Pablo. Sí, si me permites, hace un momento que mencionaste que la Corte mayoritariamente tiene un corte originalista. En mi opinión, sí. Es una mera opinión personal. Sí, claro. Bajo tu cosmovisión, a ver, ¿a quién consideras desde ese perfil y a quién en otro perfil y por qué? Ok. El por qué, en una fórmula general, es en razón de los fallos en la forma en la que han votado. Me parece, por ejemplo, que la ministra Norma Lucía Piña es originalista. Me parece que Alberto Pérez Dayán es un originalista. ¿Quién más puede ser también?
se me escapa el nombre del otro ministro, que fue de la mano con Pérez Dayán, que ahora votó en contra de la mayoría de eso de la consulta. Se me fue. Lainez me parece que es originalista. Quienes pueden ser activistas, indudablemente, González Alcántara, Aldívar con todo y todo. Es difícil poner en uno de estos nichos a Margarita Ríos Farjat por su reciente instalación, pero me parece que Luis María Aguilar me parece que a pesar de la edad, bien podría ser un activista, aunque tenga facha de originalista. Sí. Por ejemplo, la ministra Yasmín Esquivel, me parece que es originalista. ¿Quién más? Ortiz Mena. Y la razón básicamente es en el sentido no solo del último gran caso que resolvieron, porque ahí muchas de las piezas se movieron, pero de muchos casos anteriores, en la forma en la que han votado, me parece que es lo que explica, en mi opinión, por qué los nombres que he mencionado son originalistas y otros son activistas. Cosío hubiera sido... Cosío un activista, pero con un letrero grandote que dice soy activista judicial. Sí. Así es. Muy bien. Margarita Luna Ramos igualmente, hablando ya de los retirados. Así es. Sí. Gracias, muy amable. No, al contrario, Juan Pablo. Me había quedado... ok. El punto, y aquí viene mi aportación particular para ya no solo quedarme en lo que dice Bernadette o Lara Chagoyán, y es un aspecto meramente teórico. Porque les comentaba, como Jorge Vera y yo, pensamos que un punto medio entre activistas y originalistas es la medida racional, prudente, para la función judicial. ¿Cómo lograrlo? ¿No? Aquí me decía, sí, una medida prudencial, racional. Pues, ¿cuál es esa, no? Es muy fácil decirlo, que hay que ser racional y ya con eso se resuelve el dilema en los extremos. Sin embargo, me parece que tengo la obligación académica e intelectual de referirles cuál es mi opinión para encontrar este diálogo racional entre el originalismo, que tiene como factor positivo la rigidez constitucional, y el activismo judicial, cuyo valor es democrático totalmente. Yo tengo una postura teórica al respecto, que es una tesis que se llama Teoría de los Mínimos Constitucionales Trascendentales, en donde, sin trastocar las decisiones políticas fundamentales, que creo que lo vimos en el propedéutico, les había señalado 10 si no mal recuerdo, se deben conservar como basamento de la construcción del Estado mexicano, como cuáles, por ejemplo, supremacía constitucional, laicidad del Estado mexicano, régimen mixto del aspecto económico de la rectoría económica del Estado, representación política, democracia popular, ¿cuál otra? Sistema federal y un largo, etcétera. Es decir, cumpliendo 10 rubros que en mi consideración conforman esas decisiones políticas fundamentales, y que los cambios que deberían llevarse a cabo para no generar en las decisiones políticas fundamentales antes señaladas una estructura tipo tótem que no se puede tocar, que se vuelve sacrosanta y que sería un sacrilegio trastocar esos valores, los cambios tendrían que llevarse a cabo a nivel del ámbito legislativo. ¿Sí? Un poco lo que señalaba Jorge. Tenemos la ventaja en Estados Unidos de que la Constitución norteamericana rara vez se toca, ¿sí? Y que los cambios vienen tal vez con una actividad judicial, pero en realidad con una actividad también legislativa. Sin embargo, en México tenemos la desgracia de que el principio de rigidez constitucional es una farsa, es una mera idea postulada, pero no real,
porque cuántas reformas constitucionales ha sufrido nuestro texto constitucional. Y para poner un ejemplo, está el caso del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del sexenio pasado y que desapareció en el presente sexenio. Díganme a qué diablos estamos jugando. Y no es porque hable del presente sexenio. Simplemente la cantidad de reformas constitucionales que ha sufrido la Constitución a lo largo de cada sexenio, pues nos lleva a decir que la Constitución del día de hoy no es la misma del día de ayer. Ok, no quiero exagerar. La Constitución reformada al día de hoy no es la misma que la Constitución de la inmediata modificación constitucional. ¿Ok? Esto me lleva, y no sé si se los pregunté también en la clase del propedéutico. Supuestamente la Constitución de 1917 no es más que la actualización, la reformulación de la Constitución de 1857. Vamos a pensar más allá de lo que nuestra Constitución es al día de hoy. ¿Qué opinan ustedes de que la Constitución de 1917, según el proyecto del primer jefe Carranza, es la misma de 1857 que se aprobó a la mitad del siglo XIX? ¿Quién quisiera opinar? Jorge, veo que haces una negación. Bueno, por supuesto que no es la misma. Sin duda hay algunas cuestiones que sí se retoman de la anterior, pero la realidad que se vive en México, la propia revolución y los logros que se obtienen a través de ella, pues llevan a cambios drásticos que plasman una realidad conforme también unas personas que están al frente de esas modificaciones también. De hecho, la frase como está, el texto oficial al día de hoy de nuestra Constitución dice que es reforma a la Constitución del 57, en última instancia fue mera retórica del primer jefe, don Venustiano Carranza. Por lo menos en mi opinión, salvo que alguien opine que sí hay una continuidad entre 57 y 17. ¿Hay alguien que considere que es un efecto de continuación, de continuismo constitucional? No miren hacia abajo de su computadora, nada más digan sí o no. ¿Sí o no? Ok, bien, se las damos por buenas. Bien. Jefferson, fíjense, él da otra, y Jefferson está hablando de este gran personaje del 19, ¿no? Eso. ¿Sí, Maricano? No en ese caso, en otros casos sí. Yo sé que una de las críticas que han hecho algunos académicos, sobre todo profesores españoles de argumentación jurídica en torno a esa sentencia, es que el derecho a la libre autodeterminación ni siquiera está contemplado en la Constitución. Sin embargo, ese argumento se puede matar bajo un bloque de convencionalidad. Pues sí, ok, pues nuestra Constitución mexicana no lo contempla, pero pues como formamos parte de un sistema interamericano de derechos humanos, pues ese sí está contemplado en la Convención Americana respectiva, ¿no? Es decir, se puede matar ese argumento, en mi opinión. Y no me lo parece, y además porque le apuesto a papel del juez en la defensa de la parte indecidible, del núcleo del indecidible, que esa es la parte que defiende los jueces, el juez constitucional particularmente, en relación con lo que delibera ya sea los parlamentos o congresos o las decisiones administrativas, que fue en este caso pues un tema más de una decisión administrativa de la COFEPRIS, la cual me parece que no vulnera o invade el ámbito de competencia de la autoridad administrativa. Donde sí me parece que es una invasión claramente de competencias y que es un claro ejemplo de activismo judicial exacerbado, de garantismo de closet, como se los expliqué en su momento en las teorías de justicia, de una interpretación de un malentendido Luigi Ferraioli, es ese caso
del aeropuerto, en donde un juez de distrito ordena que se realice una consulta. No se puede sacar de la manga esa parte, porque tiene que revisar si la decisión del Ejecutivo sobre cancelar el aeropuerto de Texcoco y llevarlo a Santa Lucía no debe salirse de los límites de esa litis. Pero ya convocar, que el juez determine la convocatoria a una consulta para que se decida, perdón, eso me parece una aberración. Yo creo que se la quiso jugar, no conozco ni al juez, advierto, pero el juez se la quiso jugar como un garantista, pero ahí sí es un claro ejemplo de invasión de competencias. El juez debe determinar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad o no de una determinación legislativa o administrativa o incluso de una resolución jurisdiccional, pero no crear elementos adicionales en donde queda totalmente fuera de una litis. Esa es mi opinión estrictamente personal, que puedes estar de acuerdo conmigo o no, Mari Carmen, ¿no? No, ¿de qué, Carmen? Doctor, sobre ese tema, recuerdo que el maestro Pablo Muñoz nos dejó leer la crítica que hacía García Amado precisamente a la sentencia del uso lúdico de la marihuana. Y él fijaba esa postura, él consideraba que, bueno, la Corte estaba invadiendo este aspecto o función legislativa de creación de normas, ¿no? Entonces... Claro, que es parte de la crítica, vuelvo a esto, al activismo judicial, el que Pablo y yo, pues hay mucho afecto entre ambos, pues no se refleja en que pensemos exactamente lo mismo, porque me parece que en aras de una ponderación que tuvo esa sentencia, en donde uno de los principios en conflicto es el derecho a la salud, ¿sí? Me parece que es frente a la libre autodeterminación, me parece que es un papel que le corresponde solo al juzgador constitucional determinarlo. Dejar este tipo de ponderaciones a ámbitos legislativos o administrativos me parece que no debería corresponder, es sumamente riesgoso, ¿no? Porque además son los dos poderes más autoritarios en el sentido de vulneraciones a derechos fundamentales. Evidentemente, pues se señala que el activismo judicial, la frontera entre crear o interpretar el derecho, pues es mínima. Entonces, tal vez para algunos, como es el caso de García Amado, pues considera que hay una función más que jurisdiccional, cuasi legislativa por parte de la Corte en el caso del uso lúdico de la marihuana. Pero pues ahí son criterios, ¿no? La verdad es que muy respetables y comprensibles. Doctor. Perdón. Perdón, adelante, Adrián. Adelante. Adrián, y pasamos con Martín. Nada más, entonces, pudiéramos concluir que García Amado trae una corriente originalista. No necesariamente. Si yo, en el momento en que he señalado el caso del juez relativo al amparo del tema del aeropuerto de la Ciudad de México, al criticarlo me vuelve a mí originalista, al criticar sus excesos de activismo me vuelve a mí originalista, no es como tal. No, la verdad es que yo ni uno ni otro me gusta el término medio y no me atrevería a pensar que García Amado fuese originalista, simplemente es su crítica en relación al caso concreto sobre esa sentencia. No creo que él sea un originalista para nada. Martín. Sí, bueno, nada más quisiera comentar, nos queda claro que el derecho es ideología y por eso... más el constitucional. Claro. De liberales y conservadores, y es el discurso de este sexenio. Pero por otra parte, esto nos mete a la eterna discusión entre formalistas y antiformalistas. Es correcto. Entre los formalistas, bueno, cuidar los valores que generaron la creación de la Constitución, y los antiformalistas, bueno, vamos a crear derecho, vamos a interpretar, y dice, como dice, es un límite entre interpretación y creación. El problema es en los antiformalistas dónde detener esa racionalidad, de dónde agarrarse, porque si no se detiene, usted como quiera, dice, a ver, son los mínimos democráticos que deben de respetarse.
pero los que no entienden los mínimos democráticos, si no tienen un anclaje, pueden volar y trascender a otros espacios y bueno, pueden cambiar todo el contexto de la Constitución. Ese es el problema y la discusión entre formalistas y así es. De hecho, ahí adelantando un poco, bueno, eso iba derivado de lo que señalaba McCormick, que no terminé de decirles. McCormick establece en una de sus reglas, en el momento en que ya no hay norma jurídica en el derecho legislado que le permita al juzgador determinar, el juez tiene que resolver racionalmente, pero ojo, su determinación nunca debe contradecir, bajo el principio de coherencia, el orden jurídico preexistente al cual está obligado a respetar. Esa es una regla de McCormick. Entonces, un buen activista judicial tiene que hacer eso. No puede sacarse de la manga un derecho que no exista. Tiene que hacerlo con base en el orden jurídico preestablecido y aún aventurándose a crear un derecho o una garantía, ¿sí? Haciendo la distinción entre derecho y garantía que ustedes ya saben, esa creación no debe contradecir lo que señala el orden jurídico al cual está obligado a respetar. ¿Sí me explico? Son dos cuestiones. Si voy a crear, tiene que ser con base en mi ordenamiento jurídico. Si ya de plano el ordenamiento jurídico no me da un asidero de dónde colgarme, lo que voy a crear, que ese puede ser el caso de la sentencia, Carmen, de lo de la marihuana, no debe violar el orden jurídico general al cual yo estoy obligado a respetar. Creo que esta segunda faceta del activista es lo que representa la sentencia de la marihuana. Porque algunos consideran que si el orden jurídico no da el mínimo atisbo para colgarme de ahí, para sustentar en ese derecho legislado la creación jurídica del juez, entonces no puede crear. Algunos estiman que más allá de eso, bueno, ok, sí, no hay nada de dónde agarrarte, lo vas a crear, pero nada más que no violente el orden jurídico. Y podría decirse que esta segunda faceta es la que impregna la sentencia de la marihuana y es donde genera estas fronteras grises de las que hemos estado hablando. No sé si te satisfaga mi pregunta, pero además, Martín, voy a señalar los excesos de estos formalistas según Atienza. El exceso del originalista es un formalista y Manuel Atienza señala que esta desviación del originalismo, que es como cualquier desviación o desnaturalización, es dañina, se distingue porque este tipo de formalistas consideran que el sistema jurídico es pleno y coherente, la llamada plenitud hermenéutica, al más claro ejemplo de Kelsen. Y, híjoles, que a veces me confundo si ya les dije esto o no. Una de las críticas que Ronald Dworkin hace a la plenitud hermenéutica es que dicen, a ver, de entrada, la realidad nos indica que no hay un orden jurídico pleno hermenéutico que me da la respuesta a todos los casos que se me presentan a mí. Pero vamos a suponer que ustedes son jueces totalmente kelsenianos formalistas, pero por más que escarben y no encuentran la norma jurídica, ¿qué diablos va a hacer un juez formalista frente a una situación en donde no tiene norma jurídica para resolver el caso concreto? Y Dworkin dice, solo el juez formalista tiene dos sopas y las dos son contrarias al propio formalismo. Una es crear derecho. Y un juez formalista no puede crear derecho, solo el legislador. Y la otra sopa que puede aplicar el juez formalista es dejar de resolver. Pero no, porque entonces, ¿para qué diablos existen los jueces? Sino para resolver los conflictos. Un juez no le puede decir a las partes, llégale, arréglense como puedan, yo no puedo resolver porque no hay un derecho que me aporte la solución al caso concreto. Pero bueno, una de las características de estas exacerbaciones de los originalistas es pensar que existe un sistema jurídico pleno y coherente, que la creación del derecho solo corresponde al legislador según la división de poderes. El derecho esencialmente es estático, es una piedra inamovible. El derecho es más perfecto cuando mayor es el grado de generalidad y abstracción, las cualidades de la ley. La justificación interna es la única posibilidad. En argumentación vieron que fue justificación interna, ¿no?
La justificación interna es la simple, el silogismo lógico, el modus ponens. Premisa menor se subsume la premisa mayor y obtengo mi conclusión. Esa es la única fórmula para resolver los conflictos. Y la sacralización del derecho como un tótem basado en la literalidad de la ley. Sin embargo, Atienza, ahí, Adrián, para que no pienses que esta crítica de Atienza a los formalistas lo vuelva activista, también tiene una crítica a los activistas exacerbados. Y a estos extremos del activismo judicial lo hace, la crítica la basa Atienza en una metáfora mitológica que es Escila y Caribdis. ¿Alguien ha escuchado de eso? Martín, lo más seguro es que sí, por argumentación jurídica. No lo recuerdo ahorita, doctor. ¿Alguien más? Escila y Caribdis son dos monstruos como el kraken marinos, que al pasar sobre un canal, diríamos, uno tiene que escoger o el lado de Escila o el lado de Caribdis. ¿A qué me refiero? La mejor fórmula para expresar la metáfora de Escila y Caribdis es de Hart, H.L.A. Hart, que también espero lo hayan visto en la argumentación jurídica, cuando dice, si un juez activista en exceso es un noble sueño o una terrible pesadilla. ¿Por qué? El noble sueño es que el juez activista va a resolver siempre a favor de la justicia o de los derechos fundamentales en última instancia. Pero ese es el noble sueño, porque la terrible pesadilla es que la naturaleza humana hace que ese juez en exceso activista sea altamente discrecional y por lo tanto constituya la terrible pesadilla. ¿Sí me explico? ¿Sí? Muy bien. Sin embargo, yo quisiera concluir este tema para tal vez hacer un pequeño break. Cristina, ¿está bien hacer un break o es aquí de corrido? No, o sea, hay que hacer un break, ¿verdad? Y además ya llevamos como hora 40 minutos frente a la computadora. Quisiera concluir con lo siguiente. ¿Qué es lo que hace a un juez? Porque además ese es el tema. No hablemos de un legislador ni de una autoridad administrativa, de un juez que logra, además de la postura de un servidor de la teoría de los mínimos trascendentales, les iba a señalar la de Jefferson. Jefferson señalaba que la Constitución tenía que quedar intacta, pero darle un derecho a cada generación, cada 20 años, para reformular y revisar su Constitución. Eso sí lo promovió Jefferson, pero nunca llegó a cuajar. Pero, como esto ya va en un tema, pues son propuestas que tienen que ver más que nada con la reformulación o no de la Constitución, lo cual pues son propuestas de solución mucho más complejas. Quiero rescatar esto de Roberto Lara Chagoyán sobre qué haría un buen juez que está en ese punto medio racional de lo originalista y lo activista. Uno, que amplía las garantías procesales. Ojo, garantías procesales, no derechos fundamentales sustantivos. No inventa derechos y se los saca como un mago de la manga, no, pero sí las garantías procesales. Ejemplo, actualmente a partir de la pandemia, en muchos juicios de amparo, jueces de distrito que habían realizado ya las diligencias que corresponden a su conducción del proceso de amparo, como notificar, dar plazos para contestar o rendir algún informe, etcétera, etcétera. Una vez que han vuelto a funcionar, ampliaron garantías procesales en el sentido de una especie de reposición, no por vicios procesales, sino para garantizar los derechos sustantivos de las partes en el juicio de amparo, y han vuelto a realizar, por ejemplo, diligencias de notificaciones en los casos en que las notificaciones son personales. Segundo, ampliado los plazos para la rendición de informes justificados o de contestaciones de los quejosos a la interposición, por ejemplo, de un recurso de queja en algún momento. Ejemplos reales del día de hoy. Un buen juez en el punto medio de lo originalista y el activista, lo que amplía son las garantías procesales, no los derechos fundamentales sustantivos. ¿Sí queda clara la distinción? Segundo, si bien puede crear derechos,
no reconocidos nominalmente en la ley, la regla de McCormick, tiene que hacerlo por lo menos con un asidero en los principios del orden jurídico. ¿Sí? Ejemplo real, un caso alemán del Tribunal Constitucional Federal Alemán, el tema del derecho a la vida. Es el caso de estos terroristas que también es un caso español, Martín creo que en alguna vez nos lo comentó, que se ponen en huelga de hambre y dicen, pues hay que se mueran, pues son terroristas y que quieren hacer su huelga porque no los queremos cambiar de cárcel. Señalaban que el preámbulo de la Constitución alemana de 1949, que es la vigente, incluso para la unificación alemana de los 80s, señala que el derecho a la vida es una regla básica del Estado alemán, obviamente después del Holocausto, ¿verdad? Es decir, cargan esas culpas. Y entonces señalaban que ese principio de la vida en el preámbulo de la Constitución alemana era el asidero para que el Tribunal Federal Constitucional alemán resolviera a favor del derecho a la vida de estos terroristas. Entonces, eso haría un buen juez en el punto medio racional. Tercero, tiene que generar un diálogo entre la ley y sus fallos. ¿Y a qué nos referimos con ello? La ley no debe presentarse ante el juez como el enemigo a vencer, sino que debe tratar de buscar, diríamos, el equivalente a esta idea de la interpretación conforme. Hay que darle una presunción de buena fe de constitucionalidad a las leyes como tales, normas generales y abstractas, personales, pero en relación en su diálogo con los fallos que en concreto resuelvan los casos litigiosos que ante la autoridad jurisdiccional se presenten. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Y finalmente, que se establezcan precedentes que, aunque no seamos un sistema de common law, la fuerza del precedente en los fallos, particularmente de tribunales con control constitucional, cada vez adquieren mayor fuerza, mayor raigambre, ¿sí? Y entonces, fijar en los precedentes modelos a seguir, no solo por los justiciables, sino también por las autoridades, particularmente por estas últimas, ¿sí? Yo ahí cerraría este primer tema de debate entre originalistas y activistas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna opinión, un comentario, algo que no haya explicado como debiera y los dejé en la nebulosa? Ruego que me lo digan. Fernando, veo que te acabas de incorporar. Sí, maestro, una disculpa, mañana pido la grabación y para ponerme al corriente. Perfecto, te lo agradeceré, Fernando. Gracias. Muchas gracias. Claro. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Carmen. No, es crea derechos fundamentales siempre y cuando tenga un asidero en el derecho legislado, la regla de McCormick. No puede crear derechos fundamentales si no hay ningún atisbo, ningún asomo en la legislación o en la Constitución que permita la creación de ese derecho. ¿Sí? Principios también, claro, sí. Sí, tal cual. ¿Va? ¿Alguna otra pregunta, comentario, reclamos, se valen también? Un comentario rapidito, doctor. Martín, Entonces, por favor. podríamos decir que, por ejemplo, la Constitución, en el artículo 14, establece 3 posibilidades de la aplicación de la norma. 1, si la ley es clara, se aplica. Si no es clara, se interpreta por ambigüedad o por vaguedad o por problemas del lenguaje. Así y es. La tercera posibilidad, y nos metemos a los temas de lagunas de todo tipo, conforme a los principios generales del derecho. Exacto. Y esa es la gran base en el caso mexicano de cualquier cosa, principio general del derecho. De ahí me cuelgo. No hay ley, el sentido de la ley no es claro, no me da margen de interpretación, o de plano es una laguna, principio general del derecho. Ejemplo, voy a poner, si me permites, Carmen, el tema de su tesis. ¿No? Es el tema de tesis de Adrián.
el tema de derechos fundamentales, que me parece que la filiación sin duda es un derecho fundamental en razón del principio del interés superior de la niñez. El tema de la filiación, como lo plantea Adrián, no está propiamente plasmado. ¿Cómo diablos voy a crear un derecho fundamental a partir de la relación de filiación entre niños, ¿sí? Niños en general, niños, niñas, como ustedes quieren decirle, y familias homoparentales? ¿Dónde diablos está escrito eso, Adrián? En ningún lado. Pero hay un principio general del derecho, ¿sí?, que podría ser el principio relativo al interés superior de la niñez. Lo puedo tratar como un principio o bien como un derecho fundamental. Si no tuviéramos bloque de convencionalidad, yo me basaba en el 14 constitucional para sustentar que sí hay un derecho fundamental en la vertiente de filiación en el caso de menores en relación con familias homoparentales. Pero es que ¿en qué ley dice? Ah, pues no, tengo el 14 constitucional, principio general del derecho. Pero tiene una alcayata de donde colgarse el juez. Sí, sí, queda claro, Carmen y Martín. ¿Sí? ¿Ibas a hacer un comentario, Martín? ¿Martín? No, me quedó claro. Perfecto. ¿Alguien más? Yo, doctor, nada más para bueno, sumar a lo que ya vimos sobre el documento de Mearley. Y bueno, finalmente ella llega a esa conclusión, dice, bueno, no hay que pelearnos entre originalismo y activismo judicial. Finalmente, uno no excluye al otro. Ella propone esta teoría en donde dice, bueno, habría que revisar el significado textual, la intención original y la revisión judicial, que es lo que nos llevaría a su corriente que llama el originalismo constitucional. Y ahí un poco porque quedan o no también influyen, pero no me cometeré en ese berenjenal, algo que preguntaba Juan Pablo. A ver, ¿quién de la Corte Mexicana es originalista, en tu opinión? ¿Quién es activista? Curiosamente, Juan Pablo y todos los demás, en el caso de la Corte de Estados Unidos, Alito Escalía, se me va el nombre del justice, que es afroamericano, son claros abanderados del activismo. No es casualidad, porque son minorías. La Justice Ruth era activista, porque también era minoría. En cambio, el bloque de los originalistas, como por ejemplo el juez Kennedy, obviamente del clan Kennedy, es el abanderado de los originalistas. Pero corresponde a un bloque caucásico, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pero puede ser altamente entendible en la conformación de la Corte de Estados Unidos. Oye, el italoamericano, el afroamericano y la señora, y además judía, pues ¿cómo no van a ser activistas? Tal vez lo traen en la sangre su activismo por ser minorías, ¿no? Obviamente, pues no puede responder ese mismo fenómeno al caso mexicano. En mi opinión, no va por ahí. Ahí hay una homogeneidad en esa tesitura, pero yo podría decir que tal vez los ministros que son académicos o académicas tienden más a ser activistas en relación a los que son de carrera judicial, que suelen ser más originalistas, ¿no? Pero obviamente son recetas generales. Hasta aquí cerramos, ¿les parece bien? ¿Sí? A Sara y a Claudia las veo muy calladas, me gustaría que participaran en el siguiente segmento. Son 10 para las 8. Cristina, ¿qué tiempo le damos de descanso para...? Tú decídelo, Gregorio, si te parece bien 10 minutos, 15 minutos. 15 minutos, ¿les parece bien? ¿A las 8:05 nos estamos viendo? Claro que sí. Bueno, muy bien. Gracias a ustedes.